Este episodio es posible gracias a los donativos de nuestros escuchas. Ayúdanos a continuar. Gracias. Esto es el podcast de Historiografía Mexicana. Un espacio para la lectura en voz alta, para los libros de Historia de México. Conduce Pedro César Beas. Sean bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana. A finales de la década de 1920, México intentaba recomponer su vida pública. Aún estaba en el aire el olor a pólvora de la revolución. Las instituciones parecían encaminarse con dificultad hacia una normalidad. Sin embargo, la violencia seguía latiendo detrás del telón, como una herencia incómoda que el país no lograba desterrar. De esto hace prácticamente 100 años, y para desgracia de todos nosotros, México sigue siendo un país violento. Pero enfoquémonos en los años 20 del siglo pasado. En ese clima tenso ocurrió un brutal episodio del periodo posrevolucionario, la matanza de Huitzilac. 14 personas, militares y civiles, amigos y colaboradores del general Francisco Serrano, fueron fusilados sin juicio alguno, así, sin más. La falta de Serrano mostrar interés en competir por la presidencia de la República frente al poderoso Álvaro Obregón. Eran los años 20, las diferencias se resolvían con balas, a los que incomodaban, plomo. La noticia entristeció profundamente y llenó de coraje a Manuel Gómez Morín, quien se encontraba en Inglaterra. Gómez Morín, abogado, activista, promotor incansable de la cultura nacional, creador de instituciones, impulsor del Banco de México, intelectual y figura central de la generación de 1915, al enterarse del fusilamiento de Serrano, tomó la pluma y escribió un texto fulminante. Ese documento, poderoso, urgente y desgarrado, fue más que una reacción al crimen político de Huitzilac. Gómez Morín lo aprovechó para pasar revista al estado de la nación, para describir con crudeza el clima político y moral que se vivía en México. Nos recuerda en espíritu aquel ensayo monumental de Daniel Cosío Villegas, de largo aliento, La crisis de México, que pueden encontrar en el catálogo de nuestro podcast, aunque este de Gómez Morín lo antecede, pero lo iguala en su fuerza crítica. En su carta, Gómez Morín hace un inventario implacable de los males que aquejaban al país, una república que aún cargaba con el olor fresco de la pólvora revolucionaria y que trataba de construir instituciones. Entre sus críticas más punzantes, Gómez Morín subraya: el nacionalismo cerrado y radical en nombre de la revolución aísla a México del mundo. La nueva clase política, lejos de renovar al país, perpetúa la corrupción y la violencia. México es un pueblo traicionado por los discursos grandilocuentes, proclamas libertarias, promesas incumplidas que desembocan en nuevas formas de tiranía. Es atroz, escribe don Manuel, pensar en tanto engaño, en tanta violencia. El texto, esta clara radiografía del México posrevolucionario, fue recogido en el libro Caudillos Culturales en la Revolución Mexicana, de Krause. Hoy compartiremos algunos fragmentos de esa epístola que es, al mismo tiempo, diagnóstico, desahogo y advertencia. Un testimonio de una época convulsa y un análisis detallado, descarnado del clima político en la década de 1920. Y que, como todos los textos que aquí les presentamos en el podcast Historiografía Mexicana, tiene mucho que decirnos sobre nuestro presente. Un documento que Gómez Morín cierra con una frase que resume su sentir ante la trágica realidad. Don Manuel pone el punto final diciendo: mi México, mi pobre México. Vamos pues a la lectura en voz alta. Soy Pedro César Beas
Esto es el podcast Historiografía Mexicana. No olviden visitar nuestro renovado sitio historiografiamexicana.com. Ahí encontrarán decenas de audios como este que sirven para echar un vistazo a nuestro pasado y sobre todo para entender nuestro presente. Bienvenidos. Octubre 2, 1927. Querido amigo, Londres entero sabe hoy lo que ha pasado en México. Y nosotros sentimos que en el hotel y en la calle todos ven que somos mexicanos y nos miran con horror y desprecio. La comunidad no puede concebir que se trate de un procedimiento político. No puede ver en los hechos otra cosa que una repugnante y primitiva brutalidad. Nosotros estamos aniquilados y quedamos sin posibilidad de comentar por muchas horas. Un agudo dolor interior nos tuvo callados hasta hace rato que volvimos al cuento, después de andar todo el día sin mirarnos y sin apenas hablar. Ahora hemos cruzado unas palabras, en voz baja, contando los muertos y recordándolos. China y México son sitios remotos, fuera de la comunidad de iguales para la mayoría. Pueblos extraños material y espiritualmente, de donde salen de vez en cuando notas de color, pero de donde llegan sobre todo espantosas noticias de una pobre humanidad ensangrentada y viviendo en el lodo. Países donde no hay política, sino escatología o teratología, no el noble entendimiento o la pugna de hombres por afanes humanos, sino enfangamiento de corrupción, de ignorancia y de pasiones, o manifestación de monstruosos y disformes fenómenos colectivos. Una noticia como la que ahora llega no choca con los conceptos que la mayoría de estas gentes tienen sobre México, pero horroriza saber que una fiera en el circo mata a un hombre, aunque se sepa ya que las fieras matan. Desde la independencia para acá, desde 1830 acá por lo menos, vivimos en el vértigo de nuestras propias inquietudes, en el abandono de nuestra miseria o en la borrachera de nuestra incomprensión. ¿Cuántas veces desde entonces se han abierto nuestras ventanas? El contacto con el mundo exterior ha sido desagradable y poco provechoso. En 47, en 62, guerras extranjeras que ni siquiera nos dejaron la utilidad que a otros pueblos han dado: unidad moral, depuración cívica, ennoblecida conciencia de un designio común, y no nos dieron ese beneficio porque nos manchamos con la traición. Porque no fueron guerras contra el extranjero, sino contra gente nuestra. O porque, como en 47, no peleamos contra el extranjero, sino que, ocupados en nuestra enfangada querella política, volvimos las espaldas al invasor, utilizando su estancia allí para sacar provechos y ventajas personales. Después de la política juarista, cuya estrechez de miras anuló las ventajas que del triunfo contra el imperio pudieron obtenerse, el porfirismo pareció adoptar un sentido internacional. México en paz hizo propaganda mundial, lanzó y consolidó empréstitos, recibió extranjeros, intentó colonización, todo un simulacro de internacionalismo. Simulacro nada más, porque no estaba orientado a hacer de México un valor mundial, a dar a México la consideración de una fuerza moral y económica en el mundo, sino que se limitó a poner a México en el mercado, a lanzarnos en el doloroso camino de imitaciones de pastiche, de desprecio o ignorancia de lo nuestro. Política igual a la del reyezuelo negro que abre las fronteras de su tribu a los delegados de un poder europeo,
les entrega su marfil y sus plumas, y viste desde entonces, sobre el cuerpo desnudo, un frac de opereta, encantado de sus grandes y poderosos amigos nuevos, creyéndose su protector y concibiendo la idea de ser ya el ombligo del mundo, el más fuerte, el más rico, el más bello. Eso pasó a México en el porfirismo. ¿Cómo olvidar el espectáculo aquel que tantas veces hemos oído relatar, de los buenos y tontos señores del jockey jugando en el pobre hipódromo, vestidos con sus grises levitones mandados encargar a Londres o a la Belle Jardinière, usando patillas y hablando en falsete mal inglés, mal francés y mal español, mientras en sus haciendas se trabajaba aún en régimen de hace 300 años, con peones esclavos, de vida infrahumana, y ellos mismos en su vida privada, a pesar del ballet y del chef, conservaban todos los vicios del más crudo criollismo. Recuerdo a algunos de nuestros amigos de esa clase, perfectamente estúpidos, bebiendo en inglés y emborrachándose mexicanamente. Recuerdo también aquel tiempo admirable de persecución contra el calzón blanco, pero solo en la ciudad, y solo el calzón blanco. No importaba el calzón en la hacienda. Ahí estaba bien. No importaba la pobreza, no la ignorancia, no la mugre siquiera. El calzón blanco no más. Y en otras muchas cosas la actitud era igual. No se buscó ayuda internacional para el desarrollo de nuestros recursos. Lo que se hizo fue vender cuanto teníamos, cuanto nos querían comprar. Un imperialismo al revés. En vez de recibir, dimos. En vez de llamar para que vinieran a cooperar con nosotros en la tarea de hacernos una economía, entregamos lo que teníamos y todavía nos frotábamos alegremente las manos cuando los compradores se apresuraban mucho en llevarse nuestras cosas. Los ferrocarriles, por ejemplo, ¿puede pensarse en una cosa más infame? Abandonamos los viejos caminos que España nos había dejado hechos, y que no eran caminos nada más, sino verdaderas guías políticas, al Pacífico, al interior, a Centroamérica. Con excepción del ferrocarril mexicano, todos los demás fueron concebidos como mera prolongación estratégica, militar y comercialmente de las líneas americanas. Algunos, como el que va a Cuernavaca, son buen ejemplo del robo en grande escala. Y todos, con la excepción ya dicha, han costado y costarán todavía a la nación muchas veces más de lo que valen. La operación de consolidación tan elogiada es financieramente desastrosa, y no sé cómo pudo decirse que significaba la nacionalización de los ferrocarriles y los bancos, pero ya en otra vez trataremos de ellos, que bien merecen conversación aparte. La revolución vino a desenmascarar muchas cosas y a poner de manifiesto en todos sus sucios detalles el trabajo y el espíritu de muchas viejas instituciones, aunque la misma revolución ha sido incapaz de corregir esos males y en cierto modo los ha agravado y consentido. El internacionalismo porfiriano fue la sistemática propuesta de México en el mercado para quien quisiera tomarlo. Y todavía dábamos algo en efectivo sobre regalar nuestras riquezas y grabar nuestro porvenir. Carranza, y antes que él, según entiendo, el señor Madero, hizo algún esfuerzo, dentro de la ridícula xenofobia reinante en su tiempo, para fomentar el hispanoamericanismo o indolatinismo, como gustaban de decir sus corifeos. Buena tarea que no ha producido frutos mejores por su misma limitación, y porque no ha habido quien la haga pasar de la edad retórica
a la más elemental vida política o económica. Cada país nuestro, hasta el Brasil, se empeña en obtener el favor de los Estados Unidos. Chile y Perú rivalizan en hacerse de tamaño aliado para resolver su conflicto. En Centroamérica están Gómez y Chamorro y tantos otros. Y nosotros mismos, baluarte de la raza, frontera espiritual y trágica de la América española, defensores de dos grandes tradiciones y de dos grandes y nobles culturas, nacionalistas extremados, representantes de una nueva organización social opuesta al imperialismo y a la burguesía innoble de Yanquilandia, acudimos con prometedora humildad a cada revuelta a pedir ayuda a los de Norteamérica. No ya siquiera para discernir una cuestión política con otro país, sino para exterminarnos nosotros mismos. Y México es cada vez más una nación cerrada a los beneficios que de la comunidad internacional podrían venirle, no a los riesgos, ni a los perjuicios, ni a la explotación. Cerrada a las buenas influencias espirituales, políticas y económicas que derivarían de su postura en el mundo, como nación que entiende y participa de los problemas y de las angustias de los demás, pero bien abierta y bien indefensa para los judíos internacionales, para los políticos yanquis, para los explotadores de toda clase, desde los que toman las riquezas naturales que nosotros somos incapaces de aprovechar, hasta los centenares de coyotes que hacen fortuna vendiendo a nuestros políticos su influencia en la Casa Blanca para reconocimientos, ayudas y tolerancia. No vamos, en cambio, a la Sociedad de Naciones, donde podríamos encontrar ayuda, donde por lo menos hallaríamos una tribuna con auditorio mundial para decir nuestra verdad, si alguna tenemos, y contrarrestar cuanto en contra nuestra se hace y se dice. Podríamos entrar a la Sociedad de Naciones para asumarnos siquiera a lo que de elevado y puro representa la Liga, a pesar de sus limitaciones y de sus fracasos. Pero estamos mejor en nuestro aislamiento de país fuerte, y no queremos contaminaciones con las pobrezas y debilidades de esta sociedad de burlas. A veces parece, pensando en estas cosas y viendo el efecto práctico de nuestro nacionalismo, que no se trata de mera imbecilidad, de pura incomprensión, que hay algo peor, que hay un plan premeditado y consciente de traición a México. Porque el nacionalismo declarado en leyes y doctrinas oficiales solo ha servido para alejar de México a los hombres buenos, para impedir el paso a quienes mejor podríamos asimilar a nosotros o cooperar de buena fe con nosotros, y en cambio, en nada ha evitado que el nuevo especulador, que el capital y los hombres sin escrúpulos vayan allá, medren y prosperen. Y el radicalismo revolucionario, destruyendo o haciendo imposible el trabajo de los mexicanos, no ha podido o no ha querido luchar contra ese especulador, provocando así la ruina de lo poco que era nuestro. O como tal podría entenderse, favoreciendo el medro del aventurero hostil. Como en el caso de aquel yanqui que compraba haciendas azucareras amenazadas de destrucción en manos de sus dueños mexicanos o franceses o españoles, pero intocables en las suyas. Una nación traicionada podría llamarse la historia de México del 80 y tantos para acá. Traicionada por sus políticos y por sus gobernantes con el pretexto primero de la paz, de la prosperidad, del ingreso al concierto de las naciones, con el pretexto después del nacionalismo y de las conquistas revolucionarias. Traicionada en su destino político,
Hace apenas 60 años, México tenía una posición respetable en la política mundial, no obstante sus luchas internas, un papel de primera importancia en el continente, un porvenir en el Pacífico. Todo lo va perdiendo, y quizá con ello ha contribuido al aminoramiento de toda la América Latina, a la situación que prevalece en Centroamérica. Traicionada en su economía, que de día en día va perteneciéndole menos y va siendo más débilmente autónoma. Traicionada en los afanes de su pueblo, que ha sido cínicamente engañado con un malabarismo de palabras revolucionarias, que después de pelear y sufrir, ve escamoteadas las promesas de mejoramiento y de libertad, y se encuentra con una miseria cada día creciente, con una tiranía cada vez mayor y con una corrupción que no tiene límites. Durante 10 años se hace al país sufrir las consecuencias de una lucha para nacionalizar los recursos, y se acaba por claudicar y entregar esos recursos, asegurando que ha llegado la hora del tiempo completo de la nacionalización proclamada. Expresamente se reconoce el viejo anhelo de la masa rural de población. Se le ofrece tierra, y en vez de la obra de trabajo y de apostolado que esta oferta exigía, se hace de la labor agraria una fuente de capital político, un procedimiento más para usar la sangre del campesino, explotando, en una explotación más cruel que la del encomendero, su candidez, su ignorancia, su individual desamparo, su necesidad y hasta su ambición y sus pasiones y sus defectos. Desde 1917 se proclama con gran ruido la definitiva liberación del obrero, el establecimiento de una política de proletarios, la vigencia de leyes de nueva y completa protección al trabajador, asombro del mundo, sorpresa del capitalismo. Y esas leyes y esa política, aparte de estar muchos años atrás en la evolución de las instituciones sociales protectoras del trabajo, se vuelven también un capital político, un medio de explotación de la fuerza obrera. Es atroz pensar en tanto engaño, en tanta violencia. Lo que ahora ha sucedido parece horroroso por el momento y por las personas, pero hace 18 años que no pasa día sin un asesinato, sin un atentado contra los hombres, contra los ideales. Desde acá, México es algo oscuro y sangriento. Pienso en aquellas noches terribles del Bajío en agosto. La tierra y el cielo se juntaban en una densa oscuridad que los relámpagos mismos no podían atravesar. El alma se ensombrecía también, y no quedaba un solo punto de luz. Noches enteras en que se perdía la esperanza de la aurora. No puedo escribirle más. A fuerza de pensar estas cosas, me duele el pensamiento cuando pienso. Pronto lo veré allá. Mientras más malas son las noticias de México, mayor es mi deseo de volver. Tengo como remordimiento de estar acá cuando allá sufren. Esta paz, esta civilización, no son ya un reposo, sino una causa de mala pasión y de amargura. Mi México, mi pobre México. Hasta muy pronto. Manuel. Este episodio fue posible gracias a las amables donaciones de nuestros escuchas. Al convertirte en mecenas de este podcast, fomentas la lectura y la divulgación de la historia de México. Visítanos en historiografiamexicana.com.